Muy buenos días, apreciados hermanos, queridos amigos. Qué gusto poder dirigirnos a ustedes en esta mañana, en el cual es un día especial, ¿verdad? Un día de reposo. Quizás ya preparándonos para ir a la iglesia, pero también si usted tiene un tiempecito para poder meditar e iniciar la jornada de este día del Señor, pues sería excelente. Así que vamos a compartir el devocional de esta mañana, esperando que sea de mucha bendición para todos. Les invito a que hagamos una oración para poder iniciar, así que inclinen vuestro rostro para poder orar a nuestro Dios. Padre nuestro y bendito Dios que esté en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. En esta mañana damos las gracias, bendito Dios, por habernos permitido una vez más descansar con nuestra familia, descansar, Señor, también de una semana de labores. Gracias por un día de reposo que nos regala, por todas sus bondades, sus providencias. Que este día sea de mucha bendición, es lo que deseamos, y queremos pedirle que también la meditación de esta hora nos ayude para tomar esperanza, consuelo en el momento de las dificultades que hemos de afrontar en nuestra vida. Guárdenos de todo mal, denos de su paz y de su amor. Háblenos, Padre bendito, en esta hora, se lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, este día 23 de agosto, el año sigue avanzando, el tiempo, ¿verdad? No se detiene, y con él también las experiencias nos hacen cambiar nuestra vida, a veces para bien, a veces para mal. Eso es así. Las cosas buenas y malas que suceden siempre cambian o producen, ¿verdad?, cambios en nuestra vida. Hoy vamos a meditar bajo el título Jesús camina con nosotros en medio de las tormentas de la vida. Esas tormentas, ¿verdad?, no solamente son esas lluvias impetuosas que muchas veces caen, que hoy están haciendo estragos en muchos lugares de nuestro país y en el mundo entero, lamentablemente. Son cosas que demarcan la agonía de este mundo, ¿verdad?, como consecuencia de la transgresión de la ley de Dios, del hombre. Y en medio de las tormentas, que no solamente son esas tormentas físicas, sino también tormentas emocionales, tormentas, problemas que se presentan en el día a día. Algunas se superan pronto, algunas tormentas duran más. Y qué interesante es que hay momentos que esas tormentas producen en que en nuestra vida se vea la necesidad de pedir auxilio, de pedir ayuda a los demás. Tenemos un versículo base para poder enfocarnos en la reflexión de esta mañana, y se encuentra en el libro de Mateo capítulo 14, versículo número 27. La palabra de Dios dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Veamos el contexto de este pasaje bíblico. Seguramente es una historia que muchos que son lectores de la Biblia la han meditado muchas veces, pero no está de más, porque no solamente una vez llega la tormenta a nuestra vida, hay muchas tormentas que hemos experimentado, y seguramente delante de nosotros muchas tormentas que tendremos que pasar. En este sentido, son los discípulos los que se encuentran en una situación muy difícil. La situación que describe la Biblia como contexto de este pasaje es la escena cuando los discípulos están en una barca en medio del mar, en una noche tormentosa. Y lo curioso es que Jesús no estaba allí. Estaban por encontrarse con Jesús. Habían acordado un punto de reunión. Pero en medio de la tormenta, ¿verdad?, una tormenta muy grande, lo cierto es de que los discípulos, queriendo sobrevivir y queriendo sostener aquella embarcación que era su medio para poder mantenerse a flote, algo muy curioso y sorpresivo pasó por ellos, porque en medio de aquella situación tan agobiante, Jesús se acercó a ellos de una manera muy significativa y les dio palabras y les dijo: no temáis, tened ánimo, yo soy. Y quizás en este sentido, ¿verdad?, podemos dar un significado a esta expresión.
esta frase es una especie de llamado a la conciencia de nuestra, para que confiemos en Dios en el momento de la dificultad, a no tener miedo ante las dificultades, ya que si la presencia de Jesús está cerca de nosotros, no hay por qué temer. En el libro El Cristo Triunfante se cita también cómo, ¿verdad? La escritora de este libro nota con nitidez aquel bote con los discípulos golpeado por las olas. Se describe esta escena como una noche oscura y tempestuosa, en la que el maestro estaba ausente, como ya lo he mencionado en algún momento. El mar estaba tormentoso y los vientos les eran contrarios. Vean qué escena más compleja, qué escenario más difícil. Si nosotros esas olas, esa tormenta, esa oscuridad de la noche, esa ausencia de Cristo, la aplicáramos a un episodio de nuestras vidas, seguramente sería algo desalentador, algo que de verdad nos llevaría a la ansiedad, a la desesperación. Y los discípulos se encontraban en esa escena tan difícil, en medio de una tormenta, con vientos que estaban en contra de ellos. Y sin Jesús con ellos. Si hubieran estado con Jesús, se hubieran sentido seguros, pero durante toda la larga noche, lo único que estas personas podían hacer es inclinarse sobre sus remos, avanzando contra el viento y marea. Seguramente, en una o varias ocasiones de la vida, nos ha tocado vivir algo así. Luchar contra la marea, aferrarnos al querer sostenernos, a ir en contra del viento, a ir en contra de las personas que quizás son muchas y nos afectan, entre tantas cosas. Así se encontraban en aquel momento los discípulos y parecía que Jesús no se encontraba con ellos. ¿Será que hay momentos en estas luchas también en las que nosotros estamos sin Jesús? ¿Saben? Algo que me llama mucho la atención de esta experiencia de los discípulos en esta tempestad en el mar es que los discípulos no eran personas ignorantes o sin experiencia en base a estas circunstancias. Estaban acostumbrados a los riesgos, estaban acostumbrados al peligro, no se intimidaban fácilmente. Pero esta ocasión era muy peculiar, era una ocasión en la que sí, quizás nunca se habían encontrado con una tormenta que los hubiera metido en tantos aprietos. Y ellos, y esto es bien interesante este dato, el Espíritu de Profecía dice que estos discípulos esperaban recibir al Salvador en el barco en cierto punto previamente establecido. Pero ¿cómo podrían alcanzarlo? ¿Cómo podrían llegar a ese lugar en esas condiciones sin Jesús? Y fíjense que allí quiero hacer un pequeño espacio para que meditemos. Como ya lo he dicho reiterativamente en esta meditación, tormentas han de venir a nuestra vida. Pero ¿cuántas tormentas hemos pasado? ¿Cuántas dificultades en la vida hemos pasado? Hemos dicho, voy a salir, y a veces salimos, aunque a veces en agonía. Los discípulos habían hecho esto, quizás en algunas ocasiones. Pero, ¿saben algo que me llama la atención? Es de que en esta ocasión, ellos iban y decían, más adelante me encuentro con Jesús. ¿Y cuántas personas hoy en día también viven tempestades y dicen, no, después voy con él? Si Jesús estuviera conmigo fuera diferente, pero ahorita no está. Después de esta tormenta, después de esto yo lo voy a tener. En algún momento de mi vida Jesús va a ir en mi barca también, pero no es así. Y aquí aprendo algo muy interesante, que es muy diferente vivir las tempestades de la vida, vivir las tormentas, enfrentar los vientos en contra,
remar contra la corriente. Es muy distinto el efecto cuando lo hago con Jesús que cuando lo hago solo. Y los discípulos, de las ocasiones que se encontraron en tormenta, creo que dan fe más que cualquier otra persona, que la única garantía de salir de la tormenta es únicamente que Jesús se encuentre cerca de nosotros o que se encuentre en nuestra barca. Los vientos estaban en contra de los discípulos. Ya todo era en vano. No había nada que hacer por parte de los discípulos. Se les agotó la fuerza a los remeros, pero la cruel tempestad no disminuía. Por el contrario, empujaba las olas con tal furia que parecía que iban a envolver la embarcación y a sus tripulantes. En ese momento, dice el escrito inspirado, cuánto anhelaban la presencia del Maestro. A veces por eso el Señor permite las tormentas en nuestra vida, las tempestades, para que notemos su ausencia en nuestra vida, para que anhelemos su presencia en nuestra vida, para que le busquemos, para que sepamos que hay tormentas y hay tempestades en la vida en las que no vamos a poder nosotros, que necesitamos de Jesús. Dios permite las tempestades en nuestra vida para que levantemos nuestra mirada y dejemos de confiar solamente en nuestra propia fuerza, en nuestro propio poder, en nuestra propia sabiduría. A veces el Señor permite que el enemigo nos meta en peligros para que nosotros podamos tener un cambio en nuestra vida. En el caso de los discípulos, en el momento de mayor peligro, cuando ya le habían dado todo por perdido, en medio de los relámpagos, cuando era la cuarta vigilia de la noche, dice la palabra de Dios, Jesús se les apareció caminando sobre las aguas, porque Jesús no los había olvidado. Su ojo vigilante, lleno de tierna simpatía y amor piadoso, los había contemplado durante la temible tempestad. Jesús estaba allí. Y en medio de su mayor necesidad, Jesús había estado con ellos. Pero usted se preguntará, pero entonces, ¿por qué no interviene el Señor? ¿Por qué si Él está cerca? ¿Por qué si la Biblia dice que Él está pendiente del clamor de sus hijos? Que no hay una lágrima que caiga derramada de los ojos de sus hijos que sufren, que Él la desestime. ¿Por qué no interviene? Bueno, de repente la experiencia de los discípulos sirva para que respondamos cada uno de nosotros en nuestra experiencia personal, porque hay muchas veces en la tormenta he sentido ese vacío, esa ausencia de Jesús. Lo cierto es que los discípulos se encontraban en desesperación. Ya no había esperanza. Se sentían completamente abandonados. Aunque Jesús estaba allí cerca y contemplaba aquella escena, miraba la agonía de sus discípulos y Él los seguía amando. Lo cierto es de que Jesús los miraba, dice, de una forma tierna, como la de una madre al ver el sufrimiento de un hijo. Los discípulos se sentían atemorizados, pero por encima del bramido de las tempestades se escucharon las palabras de los discípulos. Esas palabras que los discípulos anhelaban escuchar. ¿Qué fue lo que escucharon? Escucharon las palabras que Jesús pronunció: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y esas palabras en medio del embravecido mar, en medio de aquel viento que soplaba, en medio de aquellas corrientes, aquellas olas terribles, de aquella embarcación que crujía frágil ante la fuerza del mar embravecido, resonaron las palabras de Jesús. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que la voz de Jesús se escuchara en medio de tal escena? Pues lo mismo a veces pasa con nosotros. Jesús siempre nos habla. Jesús siempre está ahí dispuesto a darnos confianza, pero a veces es más fuerte y es más fácil oír la tormenta que oír la esperanza que Dios quiere producir en nosotros. Lo lindo en esta experiencia es que los discípulos sí lograron escuchar. No predominó tanto la prueba en ese momento, lograron escuchar las palabras de Jesús que les decía: no temáis, tened ánimo, yo soy.
Y la Biblia dice que cuando los discípulos escucharon las palabras de Jesús, recuperaron aquella confianza que habían perdido. Volvió a ellos la esperanza. Y entre ellos empezaron a decirse: es Jesús el Maestro. No teman, es Jesús. Porque sabían que aunque la tormenta permanecía, aunque la tormenta arreciara más, no era lo mismo estar en una tormenta sin Jesús que en una tempestad con Jesús. Hubieran preferido no tener remos, hubieran preferido no tener aquella embarcación, hubieran preferido quizás estar solo nadando, cada quien luchando contra las grandes olas, pero con Jesús. A veces, queridos hermanos y amigos, nosotros preferimos más lo que podemos hacer con nuestra propia fuerza a la garantía de que Jesús esté con nosotros. A veces nosotros ponemos nuestra confianza en otras personas, pero no en Dios. Los discípulos nos dan un ejemplo tan grande de lucha, de perseverancia. Sí, es cierto, hay que esforzarnos en medio de la dificultad, hay que buscar qué hacer, es cierto, hay que tratar de resolver, pero con Jesús, con la seguridad de que Él va a estar allí, sabiendo que aunque la lucha sea tan grande, es Jesús el que nos dará la victoria sobre la tempestad. Jesús se presenta a los discípulos y en ese momento habla a los vientos, a las olas y a las encrespadas aguas y les da la orden: calla y enmudece. Y los que han leído la historia, no tengo que decirles de que el mar y el viento le obedecieron a Jesús. Cuánta reverencia despertó en los discípulos aquella inolvidable experiencia. Lo que para ellos era imposible, lo que para ellos provocó únicamente un pensamiento de sobrevivencia, es una escena completamente diferente para Jesús. Con razón, el apóstol Pablo dice a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con Jesús, queridos hermanos, no hay tormenta tan grande que no pueda sobrevivirse. No hay problema tan grande que no pueda superarse. Todos seguramente hemos estado en una condición semejante a la de los discípulos. Cuántas veces también Jesús se reveló a nosotros transformando nuestros pesares en gozo. Yo creo que si pudiéramos hacer un espacio de testimonios y decir: es verdad, yo quiero contarles esa tormenta que viví en mi vida y cómo el Señor me liberó. Yo he pasado muchas tormentas en mi vida, mis apreciados hermanos, y debo testificar que si Jesús no hubiera estado allí y si no me hubiera dicho: no temas, soy yo, si Jesús no hubiera aquietado las tempestades en mi vida, pues la historia sería muy distinta también para mí y seguramente para muchos de ustedes. Lo cierto es que nuestro Señor Jesús tuvo la voluntad de revelarse a nosotros para transformar nuestros pesares en gozo. Porque el Señor no solamente puede aquietar las olas del mar, ni los vientos que destruyen, sino también puede Él aquietar las turbulencias que hay en nuestra mente y que hay en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesús es muy capaz que por su infinito poder calmar todas las tempestades y revivir nuestros corazones. Confiemos en Él. En medio de la tormenta, confiemos en Él. Cuando también el sol brilla, confiemos en Él. Queridos hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana y que esta reflexión pueda ser de ayuda para enfrentar las diferentes tempestades que vendrán a nuestra vida. El Señor les bendiga y les regale un día de muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Es mi deseo y oración. Amén.
Quisiera invitarles a orar. Hagamos una oración a nuestro Padre Celestial para concluir con nuestro devocional en esta mañana. Cariñoso Padre, buen Dios, que su morada es en el cielo, alabado y exaltado sea su santo nombre. Muchas gracias, bendito Dios, por estas lindas meditaciones, porque nos transmiten esperanza, porque sabiendo las cosas malas que en este mundo a veces nos toca vivir, también usted nos da la confianza que estará con nosotros y que puede, Señor, también disipar esas tormentas, esos vientos que destruyen, esas nubes que muchas veces, Señor, no nos permiten ver los rayos de luz que emanan de su gracia. Por favor, bendito Padre, fortalezca nuestra confianza. Ayúdenos para luchar, pero no solos. Ayúdenos para que cada esfuerzo que realicemos sea, Señor, pues efectivo, porque usted está con nosotros en el momento de la tempestad. Bendiga a cada hijo suyo, en los hermanos, en las personas que están pasando por pruebas personales grandes, pruebas de salud, pruebas económicas, pruebas familiares, que, Señor, pues usted pueda dar calma, dar ánimo y que arrebate ese miedo, Señor, que no nos permite avanzar. Bendíganos en este día que nos ha permitido vivir, este día de reposo, denos de su paz. Gracias por todo, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos y amigos, hemos concluido así nuestro devocional. Quiera Dios estar con ustedes y con nosotros, darnos de su paz, darnos de su bendición y éxitos en las actividades de este día. Hasta una próxima ocasión. Amén.